Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Saludamos también en los micrófonos de Huancavilca 830M al doctor Augusto Tandazo, experto petrolero, y primero le agradecemos por estar con nosotros, doctor Tandazo, y le consulto, estamos aquí en la mesa de trabajo con el licenciado Lenín Artieda Vega, nuestro compañero de todas las mañanas. Le consulto, usted, doctor Tandazo, conoce muy bien, en el ámbito, en el sector del petróleo, llámese comercialización especialmente, negocios petroleros, al señor ingeniero Carlos Pérez, que es el actual ministro de Hidrocarburos, que a decir de algunas personas entendidas, dice que es la persona idónea para lograr pues una nueva política de comercialización del petróleo ecuatoriano. Doctor Tandazo, usted. Gracias por la entrevista, Clever, y un saludo a Lenin y un saludo a la ciudadanía. Bueno, el ingeniero Carlos Pérez, un prestigioso profesional, ingeniero electrónico, no es un ingeniero petrolero. En todo caso, trabajó muchos años en Halliburton en la parte, entiendo, de producción. Producción es una de las fases de la industria petrolera, no es la fase de comercialización, que es muy diferente. Eso como una pequeña introducción. Y en segundo lugar, el que realmente ha ganado protagonismo en este tema es Petroecuador. Petroecuador es el que llevó adelante el proceso de la venta spot, que fue un golpe al corazón a los contratos petroleros con Petrochina, Petrotailandia y UNOPEC, y el que se sentó a la mesa y está con toda la decisión de renegociar los contratos. Esa es la verdad de la milanesa, es la verdad. O sea, significa, doctor Tandazo, que estamos en buenas manos. Sí, bueno, han tomado una decisión correcta. A ver, a veces se cacarea, como dice nuestro pueblo, se cacarea mucho y no se pone huevo. Petroecuador cogió el toro por los cuernos e hizo una jugada que fue maestra. ¿Cuál fue la jugada maestra? Porque eso es efectividad, el resto es paja. Sacó un spot de 2.100.000 barriles al mercado internacional e hizo un concurso. Eso fue trascendente, porque esa era la única forma de desnudar cuál era el precio del crudo ecuatoriano. Lo otro eran especulaciones, acertadas, cercanas, lo que usted quiera, pero la única forma de saber cuál es el precio es con un spot. Eso es lo que se llama en el mercado petrolero, en la comercialización, pulsar el mercado. Es como que dice, dejémonos de vainas, tomemos la temperatura de esta persona. Pensamos que está con 38, 39, 37, tomémosle. Se tomó la temperatura al precio del crudo ecuatoriano y sucede que se obtuvo un precio récord de 51 centavos sobre el WTI, cuando habíamos estado facturando con un castigo del WTI para abajo con el indicador de Argus. Y obviamente eso estaba escondiendo el verdadero precio del crudo ecuatoriano. Y ahí también hay otro tema importantísimo, porque en este país la gente dice cosas pero después queda calladas. ¿Quién gana el concurso de amplio beneficio para el Ecuador? No solamente en el contrato de los 2.100.000 barriles, sino porque es un argumento enorme para poder negociar los contratos. Gana Glencore, un intermediario, uno de los más grandes intermediarios. Y aquellos que decían que los intermediarios es lo último del mundo, no han salido a decir nada sobre el hecho de que ganó un intermediario. Los intermediarios están en el mercado, son una realidad, y una realidad insoslayable que no se la puede discutir. Esos son hechos importantísimos. Y un hecho adicional, que es el relativo a que Argus deja de dar la información del coque, que se llama, de un grupo de crudos que son los que equiparan al crudo ecuatoriano, el crudo Mars, el Poseidón y el del Gran Cañón Verde. Y de esa manera se produce un hecho increíble. O sea, es casi como que de pronto nos bendijo, yo no creo en deidades, pero alguien nos bendijo. Y no podemos ejecutar los contratos de compra-venta con China ni con Tailandia, porque las fórmulas están basadas en el WTI menos el Argus, menos con la diferencia del Argus, y sobre la base de eso un premio o un castigo.
Y como no existe el segundo indicador, que es el precio de cotización del Argus, Petroecuador toma una segunda decisión muy fuerte y dice, voy a renegociar los contratos. A ver, esto que parece sencillito, no es tan sencillo, porque yo conozco de cerca lo que está pasando. En cuanto Petroecuador mandó la primera comunicación a las compañías compradoras de crudo, se le vino el mundo encima, porque nadie entonces que hace Byron Ojeda, que es algo durísimo, y les dice, si no llegamos a una renegociación, pues entonces yo les pago en efectivo. Yo vendo el crudo por afuera y les pago en efectivo, pero yo no les voy a pagar ese precio ni con esa fórmula. Bien parado, 7.16. La última mía, doctor Tandazo. Le pregunto al experto. Hoy tenemos un barril de petróleo en el mercado, obviamente todas estas negociaciones son a futuro. El Brent 60,92 centavos el barril. El WTI 54,17 dólares cada barril de petróleo. El Ecuador en su presupuesto tiene 35 dólares el barril de petróleo. ¿Qué perspectivas usted ve para el petróleo ecuatoriano? ¿Cree usted que vamos a llegar a situarnos por ahí en 55 dólares? Porque ya, mire, la barrera de los 60 la superó el Brent, y la de los 50 el WTI. Mire, el tema del precio del petróleo en el mercado internacional es un tema sujeto a la geopolítica. No es un tema técnico de comercialización del crudo, porque la oferta se mueve en función de los acuerdos, no la demanda. La oferta se mueve en función de los acuerdos que alcanzan los países industrializados con los mayores productores del mundo en materia petrolera, productores que están alineados con la política de los países industrializados. Entonces, el precio del petróleo, no se olvide que en 2008 llegó a valer 147 dólares. Entonces uno dice, a ver, este análisis muy sencillo, ¿por qué el precio del petróleo hoy no puede volver a valer 147 dólares o más? Porque está controlada la oferta. Hay más petróleo en el mercado del que debe haber. Y eso lo entendieron los países industrializados, y desde el 2008 nos tienen cogido de alguna parte el cuerpo humano y no dejan que se suelte el petróleo. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Semanas, digamos, porque no es días. Algo inaudito, y que yo estoy muy pendiente de ver qué pasa. De pronto el rey saudita aparece en Moscú, entrevistándose con Putin. Eso, y además comprando armas a Rusia. Eso es una cuestión que es como para mirarla con lupa, porque está conversando, y ya en una reunión a la luz de todo el mundo, con el otro mayor productor del mundo. Los dos producen más o menos la misma cantidad de petróleo, alrededor de 12 millones de barriles, Arabia Saudita y Rusia. Y conversando con el líder del mundo, no OPEP, pero además comprándole armas, que ese ha sido uno de los temas de los países industrializados. Y si no me ayudas con el petróleo, yo no te vendo armas. Y obviamente en una zona en donde se necesita armamento, aparte de otro tipo de ayudas, pues esto, ¿cómo está incidiendo? ¿Qué tipo de acuerdos están llegando? Porque también hay ese viejo dicho que dice la ciudadanía, bueno es culantro, pero no tanto. O sea, los países productores de la OPEP deben estar cansados de ayudar tanto a estos llorones de los países industrializados que no pueden salir de su crisis del 2008, si no es con ayuditas desde el tercer mundo, desde los productores de materias primas. En este caso, dame el petróleo barato, porque necesitan de eso. Por eso es que el Banco Mundial, cuando comenzó a caer el precio del petróleo, dijo que es una bendición para los países industrializados, y el Fondo Monetario Internacional lo dijo hace unos 5 o 6 años, dijo esto es una inyección de esteroides a la economía de los países industrializados. El tema está clarísimo. Obtienen un precio falso. El precio del mercado no es el precio real, es el precio producto de la manipulación de la oferta. Prodúceme más petróleo, más naranjas en el mercado, caen los precios de las naranjas. Menos naranjas en el mercado, suben los precios de las naranjas. Ese es el tema. 7:20. Usted, Lenín. Gracias, economista. Doctor Tandazo, buenos días. Yo quería hacerle una consulta en relación al informe de Contraloría sobre el campo Zingue. La Contraloría señala que ha habido irregularidades en la entrega de ese campo, incluso han notificado
al vicepresidente con una destitución, con una multa, encuentran responsabilidades administrativas, no solamente en contra del vicepresidente Glass, sino también de otros funcionarios. ¿Cuál es su criterio en relación a esta negociación de carácter petrolero? Precisamente, gracias Lenny, un saludo para usted. Precisamente hoy voy a dar una conferencia en la Facultad de Geología, Minas y Petróleos de la Universidad Central del Ecuador, aquí en Quito. Ese es un tema que a mí me tiene muy preocupado porque yo creo que ya tocamos piso. O sea, definitivamente el país ya tocó piso en lo que es Contraloría. No tienen el menor argumento técnico ni legal para meter una sanción ni siquiera de un salario mínimo vital. Ahí no se cometieron ningún tipo de irregularidades en la concesión de ese contrato, primero. Segundo, la Contraloría ya perdió la competencia para pronunciarse sobre ese tema, porque el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que entre la orden de trabajo y el informe que se emite deben haber 180 días, y se pasaron con exceso los 180 días. Eso en materia de derecho, pero aquí en el país no se puede hablar mucho del derecho, porque aquí este es un país en donde se privilegia lo político antes que la norma, la doctrina, la jurisprudencia. En este país no se hace eso. En materia de derecho, si estaríamos en Suiza con una carta, con un oficio de media hoja, usted vota abajo todo y le dice, señor, parece que usted se olvidó de que usted ya pasó los 180 días, la competencia se pierde por 3 razones, y una de las razones es por el tiempo. Transcurrió el tiempo y usted perdió la competencia, hasta luego, hasta vernos en otra oportunidad. Pero estamos en el Ecuador, en donde tenemos un contralor absolutamente entregado al gobierno de turno, facilitándole todo tipo de situaciones para crear este circo monumental que se ha creado. Yo no estoy en contra de ninguna manera en que se juzgue a aquellos culpables que existan en casos de corrupción, pero no se pueden inventar cosas a pretexto o a propósito de buscar cómo seguir creando circo, porque esto le hace daño a la Contraloría. Si hubiera aquí un criterio fuerte sobre este tipo de materias, deberían cerrar la Contraloría y volver a crear otra institución con otras personas, porque esto no tiene sentido. O sea, ¿cuál es el perjuicio del tema? Es una tarifa, si usted quiere que entremos en el tema, dígamelo, y entramos en el tema para poder analizar el porqué, la razón de mis aseveraciones, Lenin. Sí, coméntenos brevemente, doctor Tandazo, ¿qué ha ocurrido? De manera muy sencilla el tema, ejemplo, rapidísimo. Es que han habido irregularidades en la cesión de derechos y obligaciones. Eso lo analizó la Procuraduría General del Estado en su oportunidad y emitió un informe en 16 hojas que dijo que todo es legal. ¿Dónde queda el criterio de la Contraloría General del Estado? Segundo tema, que lo que pasa es que uno de los contratistas ya explotó ese campo. Hay un informe anterior de la Contraloría General del Estado, donde de la misma Contraloría, donde dice que por diversas razones que se la cita en el informe, no se pudo explorar ni explotar ese campo en la anterior contratación. Entonces son cosas abismales. Otro tema, es que lo que pasa es que a mí me sale, la Contraloría dice, para mí la tarifa de ese campo es 32.45. ¿Qué pasa? La empresa oferta 34.50. Y llegan en una negociación a 33.50. ¿Qué dice el instructivo y el manual de evaluación de ofertas? Que son los instrumentos para evaluar esto. Dice que se llevará a cabo una negociación y en base a la negociación tratar de llegar a un contrato satisfactorio para ambas partes. No es que el Estado dice, esta es mi tarifa y usted firma, porque si no le pega un tiro. Entonces, no entienden que es una negociación. Cuarto lugar, la tarifa que le sale de 32.45 a la Contraloría la hace sumando reservas probadas con reservas posibles. Por Dios, pensando que lo que está debajo de la tierra es exactamente igual como cuando en un galpón hay, por decirle, 1.000 o 2.000 sacos de arroz. Abajo no se sabe si se va a sacar todo o más o menos. Entonces no puede hacer, y con mayor razón cuando habla de reservas posibles. Las reservas posibles son prácticamente una elucubración técnica sujeta a perforar para comprobar si existen mismo esas reservas. Entonces llegar a eso es una barbaridad. Quinto, decir que la producción de 2 millones de barriles de las reservas iniciales era para producirlos en 20 años. Eso tiene un nombre, y perdóneme Lenin y Clever, esa es una torpeza. Así, pero descomunal, porque un contrato se firma con unas reservas iniciales, pero el objeto es incrementar esas reservas e incrementar producción. Ejemplo, la compañía recibió un campo con 2 millones de reservas probadas
ya ha producido 6 millones, pero todavía quedan 10 millones. Por lo tanto, 6 millones producidos, 10 de reservas, son 16, me dieron 2 millones. Quiere decir que yo incrementé con mi trabajo 14 millones de barriles de reservas y he multiplicado por N veces la producción, lo cual es de amplio beneficio al Estado. No se puede decir que no se puede producir más de eso. Es que eso es violar el artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos. El artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos dice que si hay más inversiones de las comprometidas en el contrato, se pagará una tarifa adicional. La compañía ofertó 27 millones de inversiones, invierte 122. En vez de decir por qué no le pagaron una tarifa adicional, por qué le firmaron con 33.50 y no con 32.45, es que no entendieron nada del tema petrolero. Esto le mandaron a hacer a un biólogo, no sé a quiénes le mandaron a hacer, que no conocen la industria petrolera. Pero además hay un tema, que esa es una de las cosas que yo estoy preparado para esto. Si esto llevan a término, yo seré el primer ecuatoriano en decir, esto lo aplican a todos los contratos y a toda la realidad petrolera del Ecuador. Y vamos a ver que van a terminar todos los contratistas, el Estado diciendo, señores, párenme la mano. Sí, párenme la mano, pero primero ya mataron, primero ya aplicaron la hoguera bárbara. Entonces, de eso no se trata. Se trata de que la Contraloría tiene que ser un órgano técnico que analice los casos, pero no un órgano en manos de una persona que lo que hace es ver cómo se agarra con las uñas y de qué manera se agarra para ver si sostienen el cargo. Entonces, ese no es el tema. Si hay que juzgarlo al señor Glass, habrán casos, el caso de Brecht, no sé, tengo la impresión que no han profundizado, pese a que todos los medios de comunicación creen que lo que han profundizado. En ese caso han llegado someramente a profundizar unos pocos metros debajo del agua. Hay otros casos, Coca-Cola, Sinclair, hay una cantidad de cosas, pero se van a coger un caso enano, sin justificación alguna, pretendiendo que con esto van a dañar la imagen de tal o cual persona. Es terrible, no tiene sentido, o sea, lo que hicieron no tiene nombre. Es, a su criterio entonces, doctor Tandazo, netamente político el tema relacionado con el Campo Singue. Es absolutamente político, al 1000%, pero ya que usted me da la oportunidad, a veces el entrevistado solamente contesta las preguntas, permítame hacerle la siguiente reflexión para que vea cómo el Ecuador está viviendo una especie de borrachera, donde nadie entiende lo que está pasando, y la gente no se tranquiliza y dice, a ver, entendamos lo que está pasando. Ejemplo, le designan a la señora Vicuña, vicepresidenta, y el día que le designan a la señora Vicuña, el presidente, delante de los medios de comunicación que estaban allí, algunos connotados periodistas, dice, es que una persona encarcelada no puede cumplir sus funciones. Yo cuando leí eso, Lenny y Clever, me quise caer de espaldas y dije, oye, por Dios, ¿cómo le toman del pelo a todo el Ecuador? ¿Y cómo se dejan tomar del pelo la gente? El vicepresidente, Jorge Glass, no está en funciones, no desde que esté encarcelado. No tiene funciones en virtud del decreto número 100 del 3 de agosto del 2017, en donde le quitan todas las funciones. Entonces él está en una suspensión temporal del cargo por virtud del decreto número 100, violando además el artículo 149 de la Constitución, que es mandatorio, porque lo obliga al presidente a darle funciones. No dice que si le da la gana le dará o no funciones. Entonces sucede que no puede cumplir funciones porque está encarcelado. Por Dios, con ese hueso a otro perro. Y eso está viviendo el Ecuador. Estamos viviendo prácticamente un show gigantesco. Pero mientras tanto, en materia de economía, no pasa absolutamente nada en lo que son las medidas que tiene que tomar. Pero sí en el endeudamiento. En 5 meses ya nos endeudamos en 5.100 millones de dólares a tasas increíblemente altas. Cuando en la campaña se dijo que se iba a contratar deuda barata para sustituir deuda cara. Aquí ni siquiera se trata de sustitución de deuda cara. Y de esas podemos hablar toda la mañana, Lenny y Clever. Yo aspiro que en algún momento exista un poco de luz y la gente comience a entender que seguimos en una campaña mediática con el asesoramiento del señor Durán Barba y que obviamente mientras tanto la economía algún rato hace crisis. Mira el tema del Yasuní. El tema de Yasuní es gravísimo. Ayer estaba sacando cifras. La producción ha caído en un año en alrededor de 92.000 barriles diarios. 92.000 barriles diarios que algo se han disimulado, porque estamos produciendo 48.000 barriles del Tiputini. Y quieren más o menos
darle el capitis diminucho, parar todo eso. ¿De qué va a vivir el aparato energético? Porque los ciudadanos, usted y yo, cuando salimos de la casa, vamos a cargar en la estación de servicio. ¿Qué va a pasar cuando no hayan combustibles? O cuando quiebre la dolarización. Porque la dolarización no se sustenta con charlas, ni con risas, ni con cuestiones que son burdas. Eso que dijo en el Perú, independientemente que yo no le tengo la menor simpatía al expresidente Correa, no le tengo la menor simpatía, pero decir en el Ecuador, no hay expresidentes presos, pero no pierdo la esperanza. Pero con ese expresidente, él fue electo presidente de la República, pues. Él le dio buena parte de los votos. Entonces entendamos, ya no permitamos tanto show barato y burdo. El Ecuador merece que aterricemos y que le digamos, señor, dedíquese a gobernar. Esto no son charlas motivacionales y es hora de que se tomen medidas y con un equipo coherente, un equipo de gobierno coherente. Es lo que hay que hacer en el país, Lenin y Clever. Discúlpenme haberme metido en otros temas. Muy bien, doctor Tandazo, como siempre, agradecidos nosotros en Huancavelica 830M, y esperemos pues que con todo lo que usted ha comentado se siga recuperando algo. Huancavelica, la H grande de la información.